Bueno, Fernández Bueno. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, qué ganas teníamos de tenerlo, Lorenzo. Cuánto tiempo de trabajo, Pues ¿verdad? la verdad es que sí, detrás de este libro ahí, pues te diría que es mucho tiempo, casi 25 años. ¿Verdad? Sí, Uf. sí, de mucho viaje. Esto necesita su momento. Claro, para yo que hablemos encantado, en claro que profundidad, porque además tengo mucho interés pues en ver durante pues cómo ha sido todo ese camino, ese recorrido, hasta llegar a todas las conclusiones que vas sacando y a todos, bueno, pues todo lo que hemos ido leyéndote durante todos estos años. ¡Qué enhorabuena! Muchísimas gracias. La semana que viene nos vamos a Sí, poner a hablar de este libro. Cuando queráis, que Absolutamente. simplemente es un regalo para vosotros, pero el regalo que me hacéis vosotros a mí por permitirme estar con Anda vosotros. ya, anda ya. Bueno, Bueno, ojalá me lo que ves. Calla solamente tanto. te tenemos que decir, Lorenzo, que hoy, anunciando de lo que venías a hablar, Nacho ha dicho que no se lo creía, que Pues- se pues- iba a traer hasta la cámara. Hace bien en no creérselo. Para eso estoy yo, para darte argumentos para que te lo acabes creyendo. Yo he tenido humedades en casa y no sé. Bueno, no sé, vamos a quiero, hablar- quiero irte, no sé. Vamos a hablar, como habíamos adelantado, de las caras de Belmez. Es difícil de todas Quedan formas. cosas por decir de las caras de Muchísimo Belmez. por decir, claro que sí. Sobre todo porque además hablar de Belmez en 9 minutos os aseguro que es una complicación tremenda porque prácticamente... Pero podemos hacerlo por capítulos, ¿eh? Os he resumir casi 40 años. 40 Ajá. años de mucho misterio, de un fenómeno sociológico bestial, de una conspiración política como nunca se ha visto en este ¿Ah, sí? país. Date cuenta que con el tema de Belmez se orquestó lo que se conoció como Operación Tridente, que tenía 3 puntas de lanza. Por un lado, los medios de comunicación, en aquel tiempo pues encabezados por Emilio Romero, director del diario Pueblo, maestro de periodistas. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando cuando se orquesta esta operación es el año 1976. En segundo lugar, pues aparte de los medios de comunicación, había una comisión gubernamental que había, bueno, el Ministerio de la Gobernación de aquel entonces envía a Belmez con el encargo de acabar literalmente con aquel asunto y en tercer lugar, la tercera punta de Tridente. Estamos en el año 71 cuando aparecen las caras, pues no podía ser otra cosa que la Iglesia. La Iglesia le molestaba Claro. mucho que hubiera fenómenos paranormales. Aquello o era un fraude o era satánico, por lo tanto había que acabar con ello, ¿no? Pero bueno, para que nuestros oyentes, que seguramente muchos ya saben de qué estamos hablando, sepan y se ubiquen en el lugar, estamos el 23 de agosto del año 1971, provincia de Jaén, Sierra Mágina, uno de los lugares más aislados de España por aquel entonces. Prácticamente llegar allí, y en épocas de invierno era imposible, no había carretera, eran carriles de montaña, y en estos pueblos serranos pues no era habitual que ocurrieran fenómenos extraños. Bueno, pues el 23 de agosto del año 1971, en la casa de María Gómez Cámara y de Juan Pereira Sánchez, empieza a ocurrir un imposible. Esta mujer se encontraba en aquel tiempo sufriendo una crisis de fiebres malta. Era la época en la que se celebraban las fiestas del pueblo y de repente se quedó asustada al limpiar el antiguo fogón de leña. Entonces se cocinaba en fogones de leña. Se da cuenta de que al retirar las escorias, en ese suelo de cemento aparece lo que parece ser una cara. Ellos intentan borrarla porque evidentemente piensan que es un capricho de las manchas de cocinar que han quedado en el cemento, pero no, aquella cara de rasgos bizantinos no desaparece. ¿Es en el suelo o es en En la el suelo, pared? en el suelo. Ay, creía que O sea, no. era una cocina de 2,50 metros por 2,40 metros, es decir, muy pequeñita. Aquella primera cara fue el preludio de lo que iba a ocurrir, porque en apenas 2 años, en ese suelo de cemento había más de 30 rostros. Rostros, os aseguro que ninguno de ellos amable. Eran expresiones prácticamente monstruosas, diabólicas, y sobre todo en aquel primer tiempo, si había algo que superaba en número al resto de formaciones, eran fetos con cráneos totalmente desproporcionados. Las investigaciones con el paso de los años nos llevaron a conocer que María Gómez ¿Siempre en la Cámara- misma casa? Siempre en la misma casa. Siempre en la misma casa y siempre en el mismo sitio. Esta casa tiene 2 plantas, tiene un pasillo de entrada, a la izquierda se encuentra la habitación cocina donde pues, empezaron a aparecer estas caras, pues aquello se focalizaba en este lugar. Pues bien, hay que decir que evidentemente la primera reacción del pueblo, del consistorio, fue enviar al maestro de obras del ayuntamiento para que hiciera un agujero para ver qué había allí. Evidentemente aquello tenía que tener explicación. Sebastián Fuentes León se llamaba aquel hombre. Aquel hombre recibe la llamada a altas Albañil, horas vamos. de la madrugada, el albañil, golpean la puerta de su casa y le dicen que tiene que ir allí donde ya se está rumoreando en el pueblo que se manifiestan los espíritus, ni más ni menos que hacer un agujero. O sea, imaginad el mal trago de aquel Yo no hombre. hubiera ido. Pues él tuvo que ir y tuvo que hacer un agujero de 2,80 metros. ¿Sabéis lo que empezó a salir? Allí había una conversación muy animada entre el dueño de la casa, el alcalde, el cura. Bueno, esto seguramente tiene explicación. No tenía explicación y cuando para la piqueta de Sebastián Fuentes León se queda en silencio, saca una espuerta llena de huesos.
No era raro, ¿por qué? Porque esta casa se encuentra al lado de la iglesia. Pero no era raro, pero tampoco era muy normal. Bueno, pero antiguamente sabes que al lado de las iglesias estaban los cementerios de los pueblos, por lo tanto no era extraño que allí hubiera restos óseos. Lo que ya empieza a llamar la atención de quienes se encontraban en este lugar es que empiezan a salir fémures, empiezan a salir costillas, pero ni un solo cráneo. Ni un solo cráneo. Qué curioso que precisamente lo que se manifiesta en ese suelo de cemento sean caras, cabezas, vamos a decirlo así, cráneos. Es algo curioso. Os puedo decir, por avalar, puesto que tenemos que ir rápido, pero por avalar la defensa del fenómeno de las caras. Las caras son analizadas en 3 ocasiones. La primera en el año 76, Juan José Alonso, científico perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Cerámica y Vidrio de Valencia, analiza un trozo de una de las caras. Llega a la conclusión de que tienen los elementos prototípicos del cemento, cadmio, en fin, porque los materiales, los científicos saben de qué estoy hablando. Pero lo cierto es que no hay elementos pictóricos. En todo caso había hierro, pero en tan baja condensación que era imposible que modelara aquello que ya se veía, que no era necesario que nadie te dijera, esto está ahí. No, es que lo veías perfectamente como auténticos negativos fotográficos. Después de esto, la habitación cocina es precintada durante 2 meses y medio. El que lleva a cabo el precinto es un señor llamado Antonio Palacios Luque, notario de una localidad muy cercana, al que yo 25 años después tuve la oportunidad de localizar. Era un rumor, casi una leyenda urbana, ¿no?, que se había precintado aquella cocina. Y hablando con aquel hombre, alucinaba. Decía, mira, yo tuve 2 meses y medio esto precintado, accedimos al acta notarial. Yo tengo en mi casa la copia del acta notarial, donde se refleja que se pusieron una serie de lacres, que aquella cocina se dividió en 35 cuadrantes, que todos y cada uno de ellos fueron fotografiados, que la puerta de entrada fue lacrada, sellada, cal y canto, prácticamente como si fuera un búnker. Y al levantar ese precinto, donde había 12 formaciones, habían aparecido 30 más, alrededor de una grande. Aquello no había sido manipulado en ningún momento y así lo certificó el notario, posiblemente en el primer acta notarial que encierra a un fenómeno paranormal en el mundo. Y este hombre, según decían, entre ellos el alcalde de Belmez, salió de aquella casa como alma que lleva el diablo, asustado ante lo que había ocurrido. Pero es que cuando hablamos de Belmez, Nuria, estamos hablando de un fenómeno perfecto. Estas vocecitas que estamos escuchando también se grabaron en Belmez. Date cuenta que el primero en acudir... ¿Que me está convenciendo? El primero en acudir a Belmez como investigador es Germán de Argumosa. Es enviado por el gobernador civil de Jaén, José Ruiz de Gordoa, que sabe que es un hombre asociado a los fenómenos paranormales y que cuando llegue allí se va a dar cuenta de que aquello es una patochada, que aquello es imposible, que es un fraude. Germán de Argumosa llega con 12 estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, con el catedrático de Ciencias Sociales José de Solás, y lo que hacen es colocar una serie de magnetófonos para intentar captar las voces de aquello que hay ahí. Lo sorprendente es que en 12 magnetofones diferentes empiezan a colar voces desagradables, como de un ambiente de lupanar, que empiezan a decir... Perdona, ¿son voces que tú puedes escuchar o solamente cuando se graban? Serían psicofonías. Vale. Son las primeras psicofonías que se obtienen en España. Voces que dicen claramente aquí sí, el infierno empieza aquí, o es que yo sigo enterrada. Voces muy claras que parecen ir ligadas a la historia truculenta que en el siglo XIX se vive en esta casa. Se decía que había sido un prostíbulo, se decía que las prostitutas quedaban embarazadas, se decía que abortaban y no precisamente de forma natural. ¿Dónde enterraban los cuerpos? Debajo de la casa. ¿Qué era lo que aparecía en los primeros años? Fetos con cráneos desproporcionados. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? La situación desde que murió la dueña de la casa, María, en el año 2004, creo recordar, es prácticamente ya de olvido, ¿no? Las caras han ido prácticamente desapareciendo, pero todavía hoy se puede contemplar. No da ese miedo que te daba en la década de los 90, que prácticamente no podías pisar el suelo porque estabas pisando caras, pero todavía hoy se pueden ver. Bueno, pues es un tema que da para mucho. Hemos hecho una pequeña introducción, pero con ganas de saber claro, pero Lorenzo, lo retomamos otro día, si no te importa. Claro que sí. Qué barbaridad, y mientras tanto nos entretenemos con tu libro. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta la